en el nombre de Cristo Jesús para que nos hables, Padre. Señor, te pido que tu favor y tu gracia sean descendiendo en medio nuestro, Señor, en el nombre de Cristo. Háblanos, Señor, como el barro y tú el buen alfarero, que tu gracia y tu favor sean en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, dándonos gracia y entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el título del mensaje se llama El barro y el alfarero. Ok, las diferentes etapas a las que Dios somete a todo creyente, escúchame bien, las diferentes etapas a las que Dios somete a cada creyente para transformarlo a la semejanza de su Hijo son 7 relaciones básicas que la Biblia enseña, ¿verdad? Las vemos en la vida de los hombres de Dios, tales como Abraham, José, Moisés, David, Daniel, Elías, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, entre otros. Es por eso que la Biblia nos exhorta a considerar lo que acabamos de leer en Romanos. Lo voy a leer nuevamente en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a entrar en un tema para poder caminar en los tratos personales. La semana antepasada terminamos el tema de los tratos personales, ¿recuerdan? El trato con la palabra de Dios, ¿verdad? El trato con el mundo, el trato con Dios mismo, con la gloria de Dios, con los tratos personales. Entonces, es importante que podamos comprender esto. Dios trajo en la Escritura, escúchame bien, Dios trajo en la Escritura los tratos personales hacia cada uno de sus siervos, hacia cada uno de los hombres de Dios que Dios estableció en la palabra. Y los estableció con toda claridad conforme a este versículo, para que nos enseñaran, para que para ti, para mí, para la iglesia fueran de enseñanza. Di conmigo, enseñanza. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Entonces tú y yo tenemos que estar en la palabra para poder ser enseñados, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra un poquito más adelante, donde vamos a ver, escúchame, de que tú y yo somos creación de Dios, hijos de Dios y barro en manos del Señor, barro en manos del alfarero, ¿verdad? Una de las maneras de introducirnos al estudio de las relaciones básicas que ya terminamos es considerar el proceso que un alfarero somete al barro para fabricar una vasija. La Biblia compara con los tratos de Dios con su pueblo, a la manera en que el alfarero trata con el barro. ¿Y cómo sabemos? Es evidente que el hombre es el barro y el Señor es el alfarero. Una porción de la Biblia en Ezequiel nos dice que Dios, tomando el barro, hizo una vasija y no quedó bien, la quebró y formó otra, y la segunda no formó bien e hizo una tercera, no por error del creador, no por error del alfarero, sino porque a veces el barro que somos nosotros, al no sujetarnos a la palabra de Dios, no crecemos, no caminamos en la voluntad del Señor. Bueno, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor, para avanzar en el tema. Génesis capítulo 2, versículo 7. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor. ¿Estás ahí? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre fue formado de barro, del polvo de la tierra, ¿verdad? Escúchame, Dios culminó su creación cuando le dio forma al hombre. Fue su obra cumbre. Desde ese principio se perfila a Dios como alfarero y el hombre como la obra en sus manos, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre es como un vaso de barro
El creyente en especial es un vaso de misericordia diseñado para contener la gloria de Dios. Tú fuiste diseñado al igual que yo por Dios, y Dios nos va formando como el alfarero forma el barro para ser depósito de la gloria de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y como tú y yo ya sabemos, somos templo del Espíritu Santo porque el Señor habita dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? ¿Verdad? Romanos capítulo 9, por favor. Vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24. Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24. ¿Estás ahí? Romanos 9, 20 al 24. ¿Estás ahí? Romanos 9, 20 al 24 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria, para la gloria. Nuevamente, versículo 23: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Verdad? Tú y yo somos vasos de barro en las manos del Señor. Y si tú y yo podemos comprender esto de que somos vasos de barro, escúchame, Dios nos da una función en este versículo 23 y nos dice nuestra característica general: vasos de misericordia. ¿Vasos de qué? No vasos de crítica, no vasos de chisme, no vasos de pecado, no vasos que se contaminan con el mundo, sino vasos de misericordia hechos para la gloria de Dios. Ese es el propósito de los vasos de barro. Ese es el propósito de los hijos de Dios. Ese es el propósito tuyo y mío, siendo formados en la mano del alfarero para llegar a ser esa piedra preciosa que Dios diseñó que fuésemos desde antes de la fundación del mundo. Dios ilustró su propósito en las Sagradas Escrituras, lo sabemos tú y yo. Su pueblo es el barro y Él es el divino alfarero. Gloria a Dios. 4 hombres en especial aprendieron cómo se da esta relación entre Dios y su pueblo. 4 hombres tienen una revelación respecto para nuestra vida de Dios siendo el alfarero y ellos siendo el vaso de barro. Ahora escúchame, estos 4 en especial aprendieron cómo se da esta relación entre Dios y su pueblo para transformarlo del polvo en vaso de misericordia. Para ello los llevó a casa de un alfarero. Los 4 hombres que vamos a ver durante esta semana serán Job, vamos a ver hoy, Isaías, Jeremías y el apóstol Pablo, que son los ejemplos. Dios siendo el alfarero, ¿verdad? Y nosotros, su pueblo, siendo vasos. Entonces, quiero que quede esto claro en su corazón, haciendo una remembranza, haciendo un recordatorio. Escúchame, tú eres vaso de misericordia. Fuimos hechos del polvo de la tierra, somos hechos de barro. Y Dios en su misericordia y en su gracia va a formar su carácter en nuestra vida. Uno de los tratos personales que ya estudiamos una de las relaciones básicas que ya estudiamos es con los tratos personales. Y si recuerdan, los tratos personales son para volvernos dóciles al Señor. Para volvernos dóciles al Señor.
Porque cada circunstancia que pasa en nuestra vida, escúchame, muchas de ellas que no entendemos, muchas de ellas que no alcanzamos a comprender en su momento, tienen un plan y un propósito glorioso. Tienen un plan y un propósito perfecto de parte de Dios para su iglesia. Porque hoy tenemos que salir de este lugar de la iglesia de Vida León con una convicción de que Dios es el alfarero y tú y yo somos vasos de barro en manos del glorioso alfarero, que con amor, con gracia y misericordia va formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Comencemos con el primer ejemplo que nos vislumbra, nos da luz, nos da claridad, nos revela esta virtud del Señor siendo el alfarero y su pueblo Dios siendo el alfarero y Dios siendo el pueblo, siendo el vaso de barro, ¿verdad? Job capítulo 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Si hay alguien aquí o no? Dice un hermano que no los ve. Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Escúchame. Este es el primer trato de Dios. Y ve la reacción. Dios trata con Job. Tú sabes la historia, dice la Biblia que Job era un hombre muy rico, ¿verdad? Tenía muchas posesiones. Y en un solo día lo perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió sus propiedades, perdió su familia y perdió su salud. Dice la Biblia que una llaga corría por su cuerpo. A veces creemos que estaba lleno de llagas. No, tenía una llaga nada más. Pero esta llaga era de su cabeza hasta sus pies. Terrible, ¿verdad? Cuando Job pasó por los primeros momentos de aflicción, tribulación, que fueron sumamente largos y difíciles, escúchame, adoró a Dios y no le desatribuyó propósito alguno al Señor. Es decir, en el momento más difícil de la aflicción, que fue un tiempo muy largo de tribulación que pasó Job, adoró a Dios. Y él sabía que Dios tenía un propósito, le atribuyó propósito a Dios. Cuando tú y yo entendemos que somos el barro, en medio de la situación difícil, adoraremos al Señor y sabremos que Dios tiene un plan. Gloria a Dios. Job 1, 21 y 22 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gloria a Dios. Cuando pasa alguna situación, lo primero que corre por nuestra mente es: ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será que Dios está escuchándome? ¿Será que Dios va a intervenir? O la clásica respuesta natural en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana: ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, cuando entendemos que hay un plan eterno, que hay un propósito eterno, gloria a Dios. Dios lo permitió porque Dios tiene un plan. Aleluya. Y cuando la iglesia puede comprender que Dios tiene un plan, cuando la iglesia puede comprender que Dios tiene un propósito, puede estar firme en la palabra, irá a la palabra en el momento difícil, se comerá la palabra, se comerá la Biblia, se alimentará, se nutrirá y no dará pie, escúchame, no dará pie a la carne, porque en el momento difícil la carne puede brotar, las emociones, los frutos de la carne pueden brotar. Y cometemos errores y reaccionamos mal y hablamos y decimos, porque no nos sujetamos a la palabra y no entendemos que tú y yo somos barro en manos del alfarero. Entonces aprendemos hoy, en medio del tiempo difícil, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor y decimos: Señor, tuya es la gloria, hay un propósito eterno. Quizá en este momento no lo pueda comprender, quizá en este momento no lo alcance a vislumbrar,
Pero con todo mi corazón sé que tú tienes un plan eterno, porque dice tu palabra que fiel es el que lo prometió, que también lo hará. Que el Señor perfeccionará su obra hasta el tiempo del fin. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando esté el momento difícil, entendiendo que Dios tiene un plan, adoramos al Señor y sabemos que Dios tiene un propósito. Sin embargo, en la vida de Job, cuando la sarna maligna lo consumía, y para tener algo de consuelo, porque te dije que era una llaga terrible, para tener un poco de consuelo, se tallaba con un pedazo de vasija de barro hasta sangrarse. La amargura hizo presa de su alma y reclamó a Dios. Cuando está el momento difícil, cuando está la situación terrible, si nuestro corazón no está en comunión con Dios, escúchame, si nuestro corazón no está en comunión con Dios, en su palabra, la amargura va a venir a nuestro corazón. Job 10, 2 al 3. Por favor, Job, capítulo 10, versículo 2 al 3. Wow. Gracias. Job estaba pasando una situación terrible. No era para menos. Había un fruto de amargura. Y cuando tú y yo no estamos, escúchame, cimentados en la palabra. Yo no te estoy diciendo que cuando venga una situación difícil vamos a estar en una estabilidad emocional, porque somos humanos. Si alguien pone su mano en el fuego, ¿le duele? ¿Hay consecuencias? ¿Se quema? Lo importante no es lo que sintamos en el momento, amado, sino nuestra reacción. Nuestra reacción. Y nuestra decisión es quedarnos en esa situación de ira, de amargura, o hacerlo a un lado, como Cristo lo haría, y seguir adelante y caminar. La declaración de Job: ¿te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? El versículo 3. Era natural. Era natural. Job comenzó muy bien, podemos decirlo. En el capítulo 1 ya leímos que adoró a Dios y sabía que Dios tenía un propósito, pero en medio de la guerra es complicado. Y el claro ejemplo es Juan Bautista. Cuando se encuentra con Jesús en el río, ¿recuerdas? Se acerca con Jesús se acerca con él y le dice: vengo a que me bautices. Y Juan le dice: no, Señor, bautízame tú a mí, que me bautices. Toda palabra tiene que ser cumplida. Y en esos momentos, unos instantes después, Juan da una declaración gloriosa y dice: he aquí mi Hijo amado en el cual, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice: y vio Juan el cielo abierto y el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, y la voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Juan dijo: no soy digno de desatar las correas de tu calzado. Pero pasan 6, 8 meses, aprenden a Juan, ¿sabes la historia? Y Juan, estando en la cárcel, manda a sus discípulos. A los discípulos de Juan manda a sus discípulos y les dice: vayan y hablen con Jesús y pregúntenle si Él es el Cristo o esperamos a otro. ¿Qué pasó con Juan? Unos meses antes dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vi el cielo abierto, una paloma que descendía y Dios mismo diciendo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Qué pasó? Estaba en la cárcel, y cuando estamos en la cárcel las emociones brincan, las emociones saltan, los frutos del corazón salen.
Ahí es donde el carácter de Cristo tiene que ser desarrollado en nuestro corazón. Y como Job dijo, Dios tiene un propósito, a Él la gloria por los siglos. Amén y amén. Avanza en este mismo capítulo 10. Y Job pareciera que va madurando la situación. En el capítulo 10, versículo 8 al 9, Job entendía que el creyente es la obra de las manos de Dios. Así continuó su palabra, así continuó su oración. Escúchame, Job entendía que el creyente, que él, que tú, que yo, somos obra de las manos de Dios. Capítulo 10, versículos 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Dios, escúchame, Job le estaba dando toda la gloria al Señor y estaba diciendo, tú me hiciste, tú me creaste, tú me formaste, yo soy obra tuya. Traducido a nuestros días, podemos pasar por el valle más oscuro, pero podemos decirle al Señor, soy tu hijo, tú me lavaste con la sangre de Cristo, soy redimido por tu gracia, soy tu pueblo. Cuando viene una identidad, escúchame, lo que Job estaba hablando era un sentido de identidad, un sentido donde dice, yo tengo un dueño y es el Señor. Porque cuando se desata el problema, cuando se desata la aflicción, nos sentimos, ¿y a dónde volteo? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde camino? ¿Y a dónde me dirijo? ¿Y a dónde corro? Bueno, el salmista nos dio la respuesta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Cuando venga el problema, soy obra de Dios, soy hijo de Dios, y Él no me va a dejar, porque en el hueco de su mano estamos. Escúchame, y nada ni nadie nos podrá separar de su mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que no es en nosotros, que no es en nuestras obras, que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Job presentó sus argumentos delante de Dios. ¿Cómo hablaría una vasija? ¿Verdad? ¿Cómo hablaríamos nosotros? Versículo 8 y 9, 12 y 13. Aquí mismo del capítulo 10 de Job, versículos 12 y 13. Dice, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Aleluya. Más sencillito, un texto que lo digo cada 8 días, yo creo. Jeremías 29:11. Ese es el reclamo de la vasija. Ese es el reclamo del Hijo de Dios. Yo sé los planes que tienes acerca de mí. Planes de bien y no de mal, para darme el fin que espero. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, afirma el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Una versión dice, la Nueva Traducción Viviente, si no mal recuerdo, dice, para darte un sueño y una esperanza. Gloria a Dios. Escúchame, y vamos cerrando el tema, vamos concluyendo. En su misma declaración Job, en su misma queja, en su mismo reclamo al Señor, llegó a una conclusión. Escúchame, una enseñanza que tú y yo tenemos que tener. Llegó a la conclusión de que Dios, escúchame, no pensaba destruirlo. Tenía el dolor, tenía la aflicción, lo había perdido todo.
Él todavía no sabía lo que tú y yo sabemos de Job 42, que Dios le restituyó 7 veces más. Él todavía no sabía eso. Él estaba en medio de la aflicción, pero en medio de la aflicción él llegó a una conclusión, porque su corazón estaba pegado a Dios, su corazón tenía una comunión con Dios. Su conclusión fue de que Dios no pensaba destruirlo, escúchame, sino transformar su alma. En su corazón guardaba un modelo de cómo quería que él fuera, hecho a la semejanza de su Redentor, así con paz, con reposo pudo decir. Job 14:15. Escúchame, estamos a la mitad, menos de la mitad del libro, menos de la mitad de la prueba, y a la conclusión que ya llegó Job. Job 14:15, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Aleluya. Llegó una conclusión. Y tú y yo tenemos que llegar a esa conclusión hoy. Que nuestra alma va a ser transformada. Nuestro hombre interior va a ser transformado. Y en nuestro corazón tiene que haber una certeza que lo que estamos pasando es el modelo que Dios estableció para nuestra vida, para que tú y yo seamos hechos semejantes a Cristo. Y con paz, con reposo podemos decir, entonces me llamarás y yo te responderé. Tendrás amor a la hechura de tus manos. ¿Vamos bien? Tendrás amor, porque ahora entiendo, porque ahora comprendo que lo que estoy pasando tiene un propósito, porque ahora entiendo que lo que estoy pasando tiene un plan, porque ahora entiendo que lo que estoy viviendo es para que el corazón, el carácter de Cristo crezcan en nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, ¿desde cuándo hubiéramos tirado la toalla? Si Dios no estuviera con nosotros, ¿desde cuándo no hubiéramos renunciado? Si Dios no estuviera con nosotros, ¿desde cuándo nos hubiéramos alejado? Pero por cuanto el Señor tiene un plan, por cuanto el Señor tiene un propósito, aunque nuestra manera, en nuestros ojos no lo podamos ver inmediatamente, pero podemos saber que hay un plan eterno. Aleluya. Y con una convicción y una fe, Job añadió, en Job 23, por favor. Job capítulo 23, versículo 13 al 14. Job capítulo 23, versículos 13 al 14, dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará con lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Traducido al Nuevo Testamento, fiel es el que prometió, que también lo hará. Dios es un Dios de obras completas y va a terminar lo que ha empezado en nuestra vida. En medio de la aflicción, con esa convicción podemos decir, con esa fe, con esa certeza de que el Señor tiene el control de nuestra vida. Terminemos pues. Job consideró como conclusión, Job consideró todo aquel tiempo de aflicción como un proceso, ¿como un qué? En el que Dios lograría transformar su alma hasta hacerla corresponder al vaso que pudiera contener y derramar muchas más bendiciones en otros. Nuevamente, Job consideró toda su aflicción, todo aquel tiempo como un proceso en el que Dios lograría transformar, o en el que Dios logró transformar su alma, hasta hacerla corresponder al vaso que pudiera contener
y derramar muchas más bendiciones en otros. Dios tiene un plan. Y cada uno de los que estamos aquí, si estamos respirando, es que estamos en el proceso. Estamos en el proceso de Dios. Quizás tú venías con una aflicción en tu corazón diciendo, ¿por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué Dios actuó de esta manera o de aquella? Yo quiero decir que estamos en el proceso de Dios. Y este proceso es para que Cristo crezca en nosotros, para que el carácter de Cristo crezca. Gloria a Dios. Jamás el Señor nos dijo que esto sería fácil. Jamás el Señor nos dijo que esto sería sencillo. Pero lo que el Señor sí nos prometió es que Él estaría con nosotros. En medio de la aflicción, en medio de la tormenta y en medio de cualquier situación, tú y yo podemos decir, el Señor tiene un plan y el Señor tiene un propósito. A Él sea la gloria. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra pueda llegar a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra, este rema, pueda llegar a lo profundo de su ser y dar mucho fruto. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Que en medio de la aflicción, Señor, por larga y difícil que sea, podamos adorar a Dios. Y le podamos decir, Señor, tú tienes un plan y un propósito. Que podamos entender, Señor, y venga esta revelación de que como hijos tuyos, Señor, como obra de tus manos, podemos confiar en ti como buen alfarero, como nuestro Padre. Señor, que podamos concluir como concluyó Job. Sabía perfectamente, Señor, que tú no planeabas destruirlo, sino transformar su alma, su corazón, para hacerlo semejante al Redentor. Y el clímax, Señor, del libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25, esa declaración gloriosa de Job que dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo, porque hay un propósito, Señor, y un plan. Gracias, Señor, que podamos entender que en esta vida son procesos, que tú nos llevarás de tiempo en tiempo, de gracia en gracia, de misericordia en misericordia, para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, y que la palabra de fruto en abundancia. Amén, amén.